Hola, ¿qué tal mi gente linda? Te saluda tu pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la comunidad de fe Puertas de Libertad. Es un placer poder saludarte en esta mañana preciosa, a toda esa gente hermosa que está conectada a través de las redes sociales. Te recuerdo que estamos en Instagram y estamos a través del Facebook y más tarde vamos a estar en diferido a través de YouTube. Hoy vamos a tener pues un tema bastante interesante, bastante, yo diría que hermoso, porque toda la palabra de Dios es hermosa. Y su título es: el que tenga oídos para oír, que oiga, como lo dice la palabra. Así que quiero que te prepares allí donde tú estás, tomes asiento, si ya te tomaste tu cafecito en la mañana, estás con tu esposa, con tus hijos, con las personas que estés, para escuchar, compartir la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos cuando vamos a predicar, compartir la poderosa palabra de Dios. Un abrazo entonces a toda esa gente que a través de todas las naciones del mundo, a todo el que me pueda estar escuchando, les bendigo en el nombre del Señor, que el Señor pues en esta mañana pueda bendecirlos ricamente y que esta palabra pues cumpla el cometido con la cual la vamos a exponer. El Señor pues la palabra dice que ella es más cortante que espada de dos filos, que entra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separa, acomoda, transforma y luego unifica para que todo nuestro ser, pues espíritu, alma y cuerpo, actúe según la poderosa palabra de Dios. Así que un abrazo, un beso a todas estas personas que nos escuchan a través de las distintas redes sociales y que domingo tras domingo pues estamos en contacto a través de estos medios. Este tema lo he querido titular así porque el tiempo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos viendo es totalmente escritural, totalmente. La palabra de Dios se ha venido cumpliendo a través de las edades tal cual como está establecida. Nada la va a detener, nadie la va a parar. Y hemos notado que a través de esta pandemia, cuando la iglesia es encerrada, el Señor permite que la iglesia se cierre y los hogares, las familias, los hombres y las mujeres de Dios entramos en un proceso donde el Señor fue acomodando, fue filtrando, es la palabra que quiero mencionar, fue filtrando. Es muy verdad que la palabra de Dios dice pues que el juicio de Dios entra por casa primeramente y que el Señor va filtrando, va acomodando, escúchame bien, va sacando lo que tiene que sacar, porque dentro de las iglesias se está dando un fenómeno de que cuando abren las iglesias, los gobiernos han dado la autorización para que abramos las iglesias, se han venido desarrollando una serie de acontecimientos donde mucha gente se ha ido de las iglesias. He conversado con varios ministros y hemos llegado a la conclusión pues, que no es que se van, es que Dios las está sacando. Y cuando decimos que Dios las está sacando, no es precisamente porque no las quiere tener más allí, no. Puede ser también que el lugar donde esas personas estén no cumplan el propósito del Señor o sean piedra de tropiezo o son personas con proyectos individuales o son personas que no trabajan para el reino sino para sí mismas. Una serie de situaciones que se viven en las iglesias que
la filtramos a través de las palabras, de la palabra del Señor, y podemos identificar muchas cosas. Yo quiero leerte un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, le habló a la iglesia de una manera muy determinante, muy concisa, muy puntual, a todos los hombres que el apóstol Pablo levantó, que el apóstol Pablo enseñó, le dio directrices muy específicas. Si usted mira el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio, usted puede ver el libro de los Hechos, cuando Pablo, a través del capítulo 9, donde ocurre su conversión, en Hechos 9, y a través del capítulo 9 en adelante, 10, 11, en adelante, Pablo empieza a cumplir su ministerio. Un ministerio que Dios le dio a Pablo y que lo confirmó. Escúcheme bien, porque de eso se trata. El que tenga oídos para oír, que oiga. Un ministerio que le dio Dios, y que cuando se lo entregó, Dios a través de su Espíritu Santo le habló directamente a los apóstoles, diciéndoles: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. De tal manera que al primero que Dios le indica cuando te va a sacar, cuando te va a llevar a un lugar, es al ministro que tú tienes por delante. Ese es al primero que te lo diga. Que él no quiera cumplir la orden es otra cosa. Entonces vemos cómo Pablo era enviado por la iglesia y regresaba a la iglesia. Le daban directrices y Pablo tenía que venir a la congregación de los santos a rendir cuenta. Pues hoy en día ese modelo, ese sistema, ese orden es la palabra correcta, se ha tergiversado, se ha tratado de corromper, se le ha dicho a los miembros de las congregaciones que son libres, que pueden hacer lo que Dios les mandó hacer independientemente, sin un orden establecido en la iglesia. Te lo repito, ahí está el orden. Hay gente que te dice: ¿y cuál es el orden? Ni siquiera saben cuál es el orden. Entonces, yo quiero leerte un pasaje donde el apóstol Pablo a uno de sus discípulos que formó, que instruyó, le habló muy pero muy claro. Y son cosas que debemos tener muy en cuenta. Fíjate, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, Pablo en el capítulo 3 habla con Timoteo a través de esa carta y le da unas instrucciones, unos lineamientos que son contundentes. O sea, para que la iglesia del Señor, la congregación de los santos, pueda leer, oír y ver lo que un hombre de Dios, un hombre, un instrumento poderoso en las manos de Dios, le escribe a uno de sus discípulos, a uno de los hombres que estaba levantando, que había formado y que estaba formando y que le había dado directrices muy, pero muy contundentes, palabras muy contundentes, porque Pablo conocía la Escritura, Pablo conocía a Dios y Pablo conocía por sobre todas las cosas su ministerio, honraba su ministerio. Y fíjate lo que le escribe en el capítulo 3. Dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Ya sabemos cuáles son los postreros días. A partir de que Yahshua Masías es levantado, comenzaron los postreros días. Vino el Espíritu Santo a morar en la iglesia y comienza el ministerio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va tomando hombres y mujeres para la obra del ministerio. Los va levantando, los va capacitando, y si tiene que enviarlos, los envía. Entonces dice aquí: también debes de saber esto, Timoteo,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y por supuesto, cuando decimos hombre, encerramos al hombre y a la mujer, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjate todas las características que tienen los hombres de hoy en día. Y hay algo tremendo. Son 18 maneras, características, maneras de actuar de los hombres de hoy en día. Y déjame decirte algo, que estos hombres a los cuales Pablo se está refiriendo no son hombres del mundo. Estos son características de hombres que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación de los santos, porque el mismo texto te lo está diciendo. Y estas 18 características de estos hombres, si tú la divides entre 3, fíjate, te da el primer grupo de 6 características. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. 6. Y si le sigues para adelante, te va a dar otro grupo de 6 y te va a dar otro grupo de 6. 6 características de hombre. Características del número de la bestia. Yo no te estoy diciendo que los hombres que están dentro de la iglesia es la bestia. No. Te estoy diciendo que son características que tienen estos hombres, que son características del hombre del mundo, no del hombre que debe estar en la iglesia. A eso me estoy refiriendo. Entonces dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no aman a nadie, implacables en lo que hacen, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahí tiene una característica del hombre que está en la iglesia, que aparentemente es bueno, tiene una apariencia de piedad, pero por dentro nomás que lo conoce Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay personas que están dentro de las congregaciones que aparentemente pueden tener una apariencia de piedad, pero el fruto, su actuación, los delata. Su actuación, cómo se dirigen en la vida, lo delata. Entonces, dice acá que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí hay una, podríamos decir, una incidencia en la palabra en las casas. Porque no es que la gente, los hombres de la iglesia se van a meter en cualquier casa. No, está haciendo una referencia a la congregación. ¿Sabes por qué? Porque anteriormente la iglesia, las congregaciones lo hacían en las casas de familia. Entonces dice aquí, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay una ambivalencia en estos seres que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando aquí dice que están cargadas de pecados por diversas concupiscencias,
no se está refiriendo al pecado sexual solamente. Se está refiriendo al pecado que se produce cuando yo no conozco la verdad y ando haciendo cosas que no están en el orden de Dios. Entonces, hay hombres, hay ministerios, por identificártelo más, que se dan a la tarea de decirle a los miembros de la congregación: vete de ahí, el Señor tiene un ministerio contigo, vete a aprender, haz lo que el Señor te ponga en la mente, en su corazón, en tu corazón, sin dirección de nadie. O sea, se meten en tu casa, se meten en las congregaciones. Hoy en día se te mete hasta en el cuarto de tu casa a través de las redes sociales. Hacerte planteamientos, ministerios de otros países que te brindan oportunidades con el único propósito de identificar esos ministerios o sus ministerios como ministerios internacionales, porque tenemos gente de todo el mundo, rompiendo con el verdadero propósito que Dios ha tenido con estas personas en las congregaciones donde Dios las pone. ¿Cómo identificamos a esas personas? ¿Cómo sabemos que Dios no está conectado en ese propósito? Porque Dios te da un ministerio, te pone gente delante de ti para que tú las pastorees, para que tú las instruyas, y de la noche a la mañana las dejas botadas, porque Dios tiene otro propósito contigo en otra parte. O sea, quieren poner a Dios como un Dios ambivalente también, que hoy piensa una cosa, que hoy te da una cosa y mañana te da la otra. Entonces hay gente, como dice aquí, que son infieles, es la palabra correcta. Por eso este mensaje se llama: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Infieles a quién? ¿Al pastor? No, al pastor no. Infieles al reino, porque si el reino te puso en un sitio y se te está alimentando y se te está dando la oportunidad de que cumplas un ministerio, que cumpla los requisitos que están en la Biblia para que tu persona pueda ser ordenada y pueda ser enviada a un ministerio donde el Señor te envíe, vaya usted con Dios porque estás cumpliendo. Pero si yo te pongo a ti a una persona que la capacite, a que la pastorees, a que la formen, y de la noche a la mañana la dejas botada porque el Señor te va a enviar a otra parte, eso no está en el orden de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el orden, pastor? Si tú no lees la Biblia no te vas a dar cuenta cuál es el orden. Hay que conocer el orden de la congregación, hay que conocer el orden del reino. ¿Tú me estás entendiendo? Yo espero que sí. No se trata de que una congregación quiera retener a una persona para que le haga bulto. Eso lo hacen las personas que, tratando de enamorarte, tratando de sacarte de donde está para que vaya, ¿sí? Porque tú ves a los ministros a través de las redes. Si alguien se te va, déjalo que se vaya. No fue que él se fue, sino que Dios la sacó de allí. Sí, eso puede ser verdad, que Dios lo haya sacado. Yo no voy a discutir eso, ni voy a contender con eso. Puede ser que Dios lo haya sacado. ¿Por qué? Porque puede ser también que el propósito que Dios tenga con esa congregación, con ese ministro, tu comportamiento, tu proceder, tu manera de pensar, tu manera de interpretar mal las escrituras, tampoco encaje. Estás siendo piedra de tropiezo. Estás teniendo problemas con todo el mundo, estás teniendo problemas con tus hermanos, y entonces Dios lo que hace es que te saca también. Mira lo que te voy a decir. Tengo 30 años de convertido al Evangelio y unos cuantos años pastoreando en la iglesia donde me formaron y en la iglesia que el Señor puso delante de mí. Todavía no he visto uno solo que haya salido de mala forma de una iglesia que no haya terminado de cabeza en el mundo. Uno solo me he visto. Todos. Y los que no se van para el mundo los tienes en una falsa doctrina, porque se desvían
del propósito de Dios. Dice acá, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder. De la manera que lo resistieron, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimientos reprobos en cuanto a la fe. O sea, conociendo la fe, están reprobados, porque no saben ejercer la fe, no saben lo que es la fe, no saben lo que significa estar en la fe. Dicen estar en la fe, dicen conocer la fe, pero su actuar niega lo que profesan. Mas no irán más adelante, aquí está el resultado, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, le dice Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Elementos que deben estar en un buen ministro del reino, un buen ministro del evangelio. Todas estas características. Fíjate que estas características, buena doctrina, buena conducta, un propósito bien definido, conocer la fe, la longanimidad, amor y paciencia. Características totalmente diferentes a las de arriba. Si tú ves cómo se comportan, si tú ves lo que hacen, te vas a dar cuenta que es lo que hay. Y tú sigues bregando, y sigues allí con ellos, y sigues allí. Porque a eso hemos sido llamados los ministros. A estar con la persona, pastorearla, hacerle ver las cosas que no son, lo que le conviene, lo que no le conviene. Entonces, si tú no estás ordenado a un ministerio, si el Señor no te ha enviado, porque para enviarte primero te tiene que capacitar y luego te va a enviar. ¿Con qué? Con la venia de la congregación. Es la congregación, no es el ministro quien determina tu ministerio. La iglesia lo aprueba. Sí, ese es un buen ministro, reúne las condiciones. Si no, tú te vas a ir por tu cuenta. Tú sabes cómo se llama eso, hermano, yo te lo voy a decir. Y no me gustaría utilizar este término, porque le voy a decir algo. Esta comunidad de fe, si tú me estás escuchando esto, para aclarártelo y para que escuches lo que yo te estoy diciendo, para la gloria de Dios, nunca ha sufrido una división, ni está en el proceso de una división. Por si acaso estás pensando cosas que el diablo te está poniendo en la cabeza, por si acaso. No, es que esto está ocurriendo hoy en día y hay que sacarlo a la luz pública. Esa es una verdad. Ministros que son piratas del reino, que sacan gente de las congregaciones que se están formando, que tienen ministerio, las enamoran, así como está escrito aquí. Estos son los que se meten en su casa buscando las mujercillas, gente que anda buscando siempre la verdad, tienen tantos años en una congregación y nunca han descubierto su verdad ministerial, nunca han descubierto cómo trabaja el Señor. Entonces, no es que el Señor tiene un propósito conmigo, yo no lo pongo en duda, no lo pongo en duda que lo pueda tener. Dice, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Porque el Señor siempre libra. El Señor siempre quita lo que molesta. El Señor siempre saca lo que molesta. Y te voy a decir más. Hay personas que están en la iglesia que son una bendición. Son una bendición, una auténtica bendición de Dios. Gente que Dios te las ha puesto a tu lado y te han ayudado, pero de una manera hermosa. Pero que tampoco escapan a estas cosas. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo engaña a una persona que está dentro de la congregación? Con manipulación. Es la única manera que te puede engañar. Te manipula, te presenta una mentira como verdad para que tú caigas. Y puedes caer, no estamos exentos de eso. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, aprenden a manipular, aprenden a decir mentiras o a actuar en una mentira. Porque mentiroso no es solamente el que dice una mentira, sino el que actúa en una mentira. Decirte, actúa en una mentira. ¿Y qué es actuar en una mentira? Un argumento que te puedan dar para justificar lo que tú vas a hacer. Eso es caminar en una mentira. Le dice Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado. Enteramente preparado. ¡Qué tremenda palabra! ¿Tú sabes lo que es estar enteramente preparada? Manejar todas las situaciones que se te vayan presentando en el ejercicio de tu ministerio. Que puedas enfrentar la madurez, con madurez, todos los problemas que se te van presentando. Los ministerios que te dejan botado, los ministerios que se disuelven, gente que se va de la iglesia porque alguien lo miró mal, porque tuvo problemas con el pastor, porque el pastor hizo algo y entonces yo me di cuenta y entonces por eso se fue de la iglesia. Déjame decirte algo que aprendí a través de un hombre de Dios. Todo aquel que se va de una iglesia por un hombre, por una persona, jamás entró por causa de Cristo. Si se va por causa de un hombre, nunca entró por causa de Cristo. Porque cuando uno entra a Cristo, vienen todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo. Todas estas cosas que Pablo vivió en su ministerio. Fíjate, dice aquí en el 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es predicar la palabra, hermano? Predicar la palabra de Dios. Esto que está aquí es la palabra de Dios. Esto es lo que vas a predicar. Biblia es lo que vas a predicar. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice aquí, predica la palabra de Dios. Tú estás formado para predicar la palabra de Dios. ¿Para qué te envía Dios a un país cuando estás preparado para predicarla? Dios no te envía si te estás preparando en un lugar, a menos que el pastor que tú tengas no estudie. Tú te das cuenta a través de su predicación que no sabe lo que está predicando, te predica, ¿qué te puedo decir yo? Prosperidad. Entonces, inmediatamente, todo el que oye hoy hablar de prosperidad, dice, es una doctrina del diablo. Puede ser que sí, pero te voy a decir otra cosa. Ser pobre también es una maldición, o la pobreza, quise decir. Vivir en pobreza también es una maldición. Entonces tú tienes que buscar un balance. Y cuando un ministro te está instruyendo, te está entrenando, tú tienes que buscar su balance
para no verle sus defectos, para tratar de sacarle lo bueno. Si yo me hubiese parado a ver los defectos del hombre que a mí me formó, no hubiera llegado yo a la esquina. Tuve 21 años a los pies de ese hombre. No te doy el nombre porque no estoy permisado para hacerlo. Pero cuando lo veo, todavía mi corazón late fuertemente en agradecimiento a Dios por ese hombre, por ese ministerio. Si me hubiese puesto a ver sus debilidades, sus pecados, hubiera tenido primero que ver los míos. Pero me dediqué a ver lo que Dios puso en esa persona. Ese es el ejemplo que Pablo le está dando a Timoteo que siga. Pero tú sigue, enseña lo que yo te he predicado, lo que yo te he enseñado. ¿Tú me estás entendiendo? Y hay otros hombres que Dios ha puesto delante de mí en mi vida que me han ayudado, también tienen un tesoro aquí en mi corazón. Ah, no, pastor, pero es que yo te lo amo. Ah, sí, está bien. Y la infidelidad de haber estado, porque cuando uno hace una cosa la viene maquinando, el pecado se va formando. Santiago lo dice, cuando somos atraídos por una oferta que te va a dar cosas hermosas, que te va a llevar al mundo, a países, que vas a vivir una vida diferente. ¿Qué son esas cosas del mundo? Que la poca formación que te hayan podido dar, o la mucha formación que te hayan podido dar, parece ser que no te ha hecho mucho efecto. Te encarezco que prediques la palabra. Tú estás listo para ir a predicar la palabra. No es que te vas a formar a otro país, o vas a experimentar con otro ministerio en otro país. Hermano, la iglesia es una sola. Y la gente, las personas, los hermanos en Cristo, debemos identificar, debemos afinar nuestro oído espiritual para saber por dónde vienen las cosas. Porque hoy en día en las redes sociales, vete de ahí, saca, Dios te está sacando, Dios va a hacer algo maravilloso contigo, pero no te dicen para dónde te vas. O te lo insinúan que te vayas para sus iglesias, sus congregaciones, o que te sientes todos los domingos o todos los días a través de las redes sociales a escucharlos a ellos, a predicarte a través de las redes sociales, y que de vez en cuando pues coger el número de la cuenta y le envía su ofrendita. Para eso es que lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque los hombres y las mujeres que están dentro de la iglesia tienen trabajo en la iglesia. Y no hay problema con escuchar predicadores, porque yo te voy a decir una cosa, yo escucho a casi todos los predicadores del mundo, por lo menos los que me presentan en las redes sociales, a todos, hasta el que puedo identificar que no tiene una buena preparación, a todos los escucho. Pero eso es una cosa. Ahora, si yo voy a tratar de hacer lo que le escucho a cada predicador en las redes sociales, imagínense de dónde voy a llegar. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a mostrar es una inconstancia en todos mis caminos. Eso es lo que la palabra de Dios sostiene. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si dejaste botado a uno aquí, vas a dejar botado a otro donde vaya. Y donde vayas, cuando te canse o cuando se te haga rutina el ministerio, vas a salir disparado de ahí también. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con la palabra de Dios, con eso es que lo vas a hacer. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oro se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo es este pasaje, hermano. ¿Tú sabes lo que significa sufrir la sana doctrina? Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Pablo va en el camino a Damasco, montado en el caballo, y el Señor lo tumba, lo manda a la ciudad, y luego le dice a Ananías, Ananías, allá está un hombre con estas características, ve, ora por él, porque él está viendo en visiones que alguien va a ver.
va a orar por él, porque yo le mostraré a él lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. O sea, me le voy a revelar de una manera tan tremenda que no le van a quedar otra alternativa que sufrir por mi causa. A esto se está refiriendo, que no sufrirán en estos tiempos. Los hombres con esta característica no les gusta sufrir, no les gusta pagar el precio. Se les hace rutina las cosas, se van, inventan otras cosas, empiezan a instar a los hermanos a sacar, que se vayan de las congregaciones, que cojan sus propios ministerios, y cuando tengas tu propio ministerio me ves a mí que yo sí te puedo enseñar bien. No sufren la sana doctrina. La consecuencia de predicar la palabra de Dios, que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco que prediques la verdadera doctrina. Vas a sufrir, porque aquí se lo dice, todos estos acontecimientos que me sucedieron, persecuciones allá en Antioquia, en Iconio, todo eso, ¿producto de qué? De sufrir la sana doctrina, de predicar la sana doctrina. Que se te vaya un miembro, que se vaya, hermano, Dios te dará otro. Ora por el que se fue, porque el que se va, en el que se va no hay bendición, hay bendición en lo que se queda, obedientemente cumpliendo su ministerio. Sufrir la sana doctrina es vivir la doctrina, y cuando la vives viene la consecuencia, viene la persecución. ¿Por qué? Porque es una doctrina que no está acorde con el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Va de una manera paralela, en contradicción. Entonces usted ve hoy a los hermanos en la política, en cualquier cosa, se meten en la política. Y yo te voy a decir algo que escuché estos días. Eso es tremendo, hermano. Fíjate, cuando Pablo le muestra todas estas verdades a Timoteo, yo me imagino a Timoteo leyendo esa carta y haciéndose una retrospección en su vida de lo que le estaba diciendo su maestro. Dice aquí, no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán. Se amontonarán porque tendrán comezón de oír. Nunca han descubierto la verdad. Escuchan a este, escuchan al otro, al otro, al otro y al otro, y cada uno le va presentando una perspectiva que te induce a tomar decisiones supuestamente a la mejor de la que oíste. No sufres lo que Dios te ha dado. Si Dios te puso a cuidar los baños, cumple tu ministerio, porque ahí está la bendición. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? O sea, la bendición no está en que tú te vayas a buscar un ministerio a otro lado. La bendición está en que cumplas el que Dios te dio. Aquí te voy a dar otra que se escribe. Es que ya el tiempo, ya mi tiempo en esta iglesia terminó. Déjame decirte algo. Hay gente que habla eso y dice eso y todavía no ha comenzado su tiempo. Así tenga 30 años en una iglesia. Nunca ha comenzado su verdadero ministerio. ¿Sabe por qué no lo ha comenzado? Porque nunca ha estado preparado enteramente para ejercerlo. El ministro no se lo ha confirmado porque lo ve que no tiene la pasión, no tiene la responsabilidad para tener un ministerio. Para ser un genuino representante del reino hay que tener responsabilidad, pasión, responsabilidad. A Dios no le gustan los neófitos. Usted me está entendiendo a través de estas redes sociales que estamos predicando estas cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Dios le fue a hablar a las iglesias, a las congregaciones, ahí está en Apocalipsis, ¿a quién le habló? A los ministros, al ángel de la iglesia. Tengo contra ti esto, tiene buenos esto y esto, pero tengo contra ti esto y esto. ¿Para qué? Para que corrigiera. Para que corrigiera. ¿Para qué iba a corregir? Porque es el encargado de manejar los negocios del Señor. Dios no pone a gente irresponsable, a gente sin pasión,
a gente que no le gusta estudiar, a dirigir los ministerios, los distintos ministerios que edifican la casa de Dios, la iglesia del Señor, la congregación de los santos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está la palabra. Cumple tu ministerio. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? ¿Qué has hecho? Bueno, a mí una vez el pastor me dio unas ovejas para que yo abrí una célula y me puso a pastorear la célula. ¿Y qué hiciste? No, yo dejé eso botado porque nomás que iban uno, hay veces iban dos, hay veces iban 5, ¿no? Pero la gran mayoría nomás que hubo una. ¿Tú sabes cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Abrir el camino a uno. Y tú me dirás, pastor, pero ese era Yeshua, quien fuera. Ese fue su ministerio. ¿Y qué dijo Jesús? No hay otro parido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino es más grande que él. Imagínate la responsabilidad que tiene un ministro del reino. Ser ministro del reino no es cualquier cosa. No es salir a hablar charlatanerías a las redes sociales, a sacar a las personas. Porque yo creo que Dios está obrando así o Dios obra así. O este es mi punto de vista. ¿Quién te dijo a ti que tu punto de vista era el que tenía que prevalecer en todas las congregaciones? ¿Con qué autoridad tú haces eso? Entonces hay gente que Dios está sacando. ¿Por qué? Porque se presta, cae. Dios se ha tomado el tiempo de formarte, de darte responsabilidades, y que tú en determinadas eres un infiel buscando otras alternativas, otras maneras de cumplir tu ministerio. Sí, sí puede ser, Dios te lo puede permitir, pero asegúrate de que Dios. Tampoco te puedes dejar manipular por los ministros. Y yo siempre lo digo aquí, que hay ministros que manipulan, es verdad. Eso es verdad, yo no lo puedo negar. Pero una persona se tiene que dar cuenta cuando se está manipulando. Recuerda algo, Dios demanda al que está formando y al que está oyendo. Los dos son culpables. Uno por predicar y hacer y decir lo que no debe, y el otro por escucharlo. A los dos le demanda el Señor. Entonces, hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo. Te voy a poner otro ejemplo. No sé cuánto me queda de tiempo, como 10 minutos. Fíjate lo que ha pasado. Las elecciones en los Estados Unidos. Permíteme hablar de estas cosas porque quiero, para que tú veas cómo la gente quiere manejar al pueblo de Dios, cómo manipula al pueblo de Dios. Resulta y acontece que hay una situación en estas elecciones. La mayor democracia, el mejor país del mundo, el presidente más poderoso del mundo, en estos momentos están siendo el hazmerreír del mundo. Han criticado todos los sistemas electorales del mundo y mira el de ellos. Eso está escrito. Esa nación está bajo juicio y se merece lo que se ha ganado. Entonces los hermanos en Cristo llaman charlatanes, hijos del diablo, culpables de que un hombre que supuestamente salió electo se le acusa de hacer prácticas, no las quiero nombrar, prácticas que son aberrantes. Te puedo nombrar una, que es partidario de que la mujer puede abortar en cualquier mes de su gestación, desde el primer mes hasta el 9º mes. ¿Es una aberración? Sí, es una aberración. Lo otro que se le acusa de lo que practica es una aberración, es una obra del diablo en ese hombre. ¿Quién lo puede negar? Pero yo te voy a decir una cosa. El otro que es bueno, el otro es, porque ayuda a la iglesia,
porque ayuda al pueblo de Israel. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cuál es la diferencia de que yo permita que se mate a un niño que está dentro del vientre de una mujer a cualquier tiempo de su edad de gestación, a que yo dé la orden que un piloto se monte en un avión y vaya a bombardear a los niños y mujeres inocentes de un país? ¿Cuál es la diferencia? Igualito los está matando. Entonces los hijos de Dios quieren achacarle a estos hijos de Dios que votaron por este hombre que ellos son los culpables de eso. Mentira del diablo. Eso es una obra del diablo. Son dos hombres del diablo porque no están convertidos a Cristo. Esa es la verdad verdadera. Entonces la iglesia no tiene por qué ir a acusar a sus propios hermanos de que son culpables porque eligieron a un hombre que es pedófilo, que permite el aborto, que está de acuerdo con el matrimonio homosexual. No, si el otro es igual. ¿Tú sabes cuántas personas se han muerto en este país porque tienen una condición que no dejan que entren las medicinas a este país? ¿Cuántos enfermos se han muerto en la clínica? ¿De quién es culpa eso? ¿Del gobierno de este país? No, hermano. Los hombres de Dios, los hombres que tienen a Dios adentro, no permiten esas cosas. Que un hombre, una mujer, un niño diabético se muere en una cama porque a ellos no les da la gana de que la medicina entre a este país. Y yo no estoy hablando de político porque yo no soy político. Lo que estoy hablando es a los hermanos que están acusando a los hermanos a través de las redes que son culpables de lo que ese hombre va a hacer o de lo que va a pasar con ese hombre. No, hermano. Por eso es que yo te estoy hablando de esto. Hombres corrompidos. Hombres que quieren echarle la culpa que las cosas no se manejan de acuerdo a como yo pienso. Esos son hombres corrompidos. Por eso Pablo le manda aquí a Timoteo: predica la palabra, lo que está en la palabra. Los hermanos no estamos para acusarnos unos con otros. Los hermanos estamos para amarnos los unos a los otros y que cada quien asuma su responsabilidad. Porque yo no voy a agarrar a los hermanos y tratar de que ellos actúen de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, al sistema que a mí me gusta. Déjame decirte algo que el Señor me dijo: hijo, todos los sistemas políticos del mundo son del diablo. Todos están bajo el maligno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. Están corrompidos, son hombres corrompidos. Y fíjate, voy a tirarme a las elecciones porque Dios me dijo que me inscribiera como candidato. Aquí en Venezuela sucedió. Dios te dijo: amén, inscríbete. Entonces algo va a ser Dios cuando llegue a la presidencia. Porque si Dios te dijo que te inscribieras como candidato, ¿cuál es el fin? Llegar a la presidencia o no. Bueno, Dios te dijo, amén, hazlo. Pero resulta y acontece de que te inscribiste, participaron en las elecciones y llegaste de último. Llegaste de último y Dios te dijo: entonces, ¿para qué te dijo Dios que te inscribiera como candidato? No llegué de último, llegué de tercero. Claro, si nomás que habían tres. ¿Eso qué es? Igualito están estos que están aquí. Estos profetas de Dios. ¿Cómo quedó el reino de Dios en esto? Porque que se hayan equivocado, eso no importa. Eso no le quita lo hermosos que son como hijos de Dios. Que se hayan equivocado, cualquiera nos equivocamos. ¿Dónde está el problema? En la manipulación. Tratar de manipular al pueblo de Dios para que tenga una tendencia. Eso es lo aberrante. Tratar de que como yo admiro, comulgo con esta persona, tengo comunión con esta persona, me gusta cómo gobierna, es dinámico, es atractivo, tiene un copete hermoso. Hasta ahí. Pero es del mundo, hermano. Entonces, perdió. ¿Para qué le vas a echar la culpa a tus hermanos porque votaron por el otro? Eso es una manipulación diabólica. Porque este tampoco es de Dios. Así vaya a las iglesias y del diezmo, así diga que hay que abrir las iglesias para orar. Eso lo dice todo el mundo.
Yo te aseguro que ahorita está aquí una cola de personas para entrar a la iglesia. Me ven en la calle y dicen, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y nunca han venido a la iglesia. Ahora quieren venir a las iglesias. Porque ahora están viendo lo que se le está avecinando al mundo. Entonces, si yo soy participante, soy simpatizante de un candidato, porque puede ser, no somos humanos, no vivimos en una sociedad. Jesús dijo, Señor, no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Que el sistema corrompido del mundo no los leude. ¿Qué dice el mandamiento? No tomar su santo nombre de Dios en vano. Cuando tú agarras y dices, Dios me dijo que este hombre iba a ganar, yo profetizo que va a hacer esto y esto y esto y esto otro, porque Dios me dijo que esto. ¿Cómo queda el reino de Dios? ¿Quién es el gran embustero ahí? ¿Tú o Dios? Eso es un vituperio al reino. Eso es un vituperio al evangelio del reino. Porque tú no puedes hablar por Dios cuando Dios no te ha mandado. Y yo no quiero pararme aquí a leerte la escritura acerca de los falsos profetas. ¿Pero qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que te da una falsa profecía. ¿Cómo quedaron todos como unos falsos? Ellos. Porque habemos hombres de Dios para decirle al mundo que Dios no habló a través de ellos. Que cuando Dios habla, se cumple lo que Dios dice que se va a cumplir. Ese no es el reino de Dios. Esos no son los hombres que hablan por Dios. Esos son hombres que están en el mundo o que son de Dios, que aman las cosas del mundo y tienen tendencias por las corrientes del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los hijos de Dios es una congregación santa. Los hijos de Dios estamos para darles consejos a los políticos, sí. Cómo deben conducirse, predicarles que se conviertan a Cristo para que a través de un corazón circuncidado realmente vayan a llevar un buen gobierno. Porque gobernar no es estar sentado. Hay muchos hombres de estos que quienes gobiernan son su esposa y ellos son la pantalla. ¿Usted me está entendiendo? Yo no estoy diciendo aquí que usted no puede tener un gusto, una tendencia. Sí, sí se puede. Claro que se puede. Pero de ahí a querer yo, como hombre de Dios, manipular a las personas a decir que Dios me dijo, eso es otra cosa. Que los evangélicos aquellos son los culpables de que ese hombre sea un pedófilo, que sea apruebe el matrimonio gay, que apruebe el aborto, culpa de quién, de los cristianos. No, eso es culpa del diablo que se le metió adentro. Eso no es culpa de los hijos de Dios. Y que si yo tengo, porque fíjate, ¿qué es lo que hace una persona, un cristiano cuando va a salir a la calle? Señor, guárdame, cuídame, que no me vayan a atracar. Pero el atracador le dice a Dios, Señor, permíteme echar un atraquito porque mis hijos se están muriendo de hambre. ¿A quién le va a dar tú? ¿A qué corriente crees tú que se va a imponer? ¿Qué es lo verdadero delante de Dios? ¿Dónde está la cautela, la astucia del Hijo de Dios, la mansedumbre del Hijo de Dios, la rectitud del Hijo de Dios? Estas características, lamentándolo mucho, están dentro de la iglesia de Cristo. Provocan todos estos movimientos que se están viendo, sacando gente de la iglesia, gente infiel que se va contra los ministerios, dejando votar. No infiel porque se va, infiel al reino porque dejaron el propósito que Dios le puso en sus manos. ¿Sabe lo que provoca? Antes que se vaya a sacarlo y no recibirlo más. Te estoy hablando como humano, como decía Pablo. Pero
como tenemos el amor de Dios, siempre vamos a tener que dar una segunda oportunidad. Siempre. Siempre vamos a tener que estar con los brazos extendidos para recibir a esa persona. Y que sea Dios, que sea el verdadero Dios tratando con esas personas, que les pueda mostrar la verdad. Porque somos atalayas, y Ezequiel dice que hemos sido puestos por atalayas y que estamos para ser rectificados. Que si yo no lo hago, que si yo no exhorto, como dice aquí la palabra, exhorta, redarguye, reprende, eso no es que yo me estoy refiriendo a un caso especial o señalando a una persona, no. Y este mensaje no nació ayer ni antier, este mensaje lo he predicado yo varias veces. ¿Usted me está entendiendo? Si usted se pone a ver las fallas de la iglesia, no existiría la iglesia. Si Dios se hubiese puesto a mirar las fallas de los hombres, jamás hubiese creado al hombre. ¿Sabía Dios que el hombre iba a fallar? Claro que sabía. Pero estas cosas las tenemos dentro de la iglesia y hay que señalarlas y hay que exhortar. No traten de involucrar a los hijos de Dios en el comportamiento de los hijos del diablo. No son culpables de eso, son culpables de lo que ellos son por causa de la naturaleza pecaminosa que tienen. Predícales. ¿Por qué no le predicas? Porque te cae mal. Por eso que no le predicas. No, pastor, es que yo no tengo la oportunidad. Ahí tienen las redes sociales, ¿por qué no se lo predica? ¿Por qué no los exhorta a través de las redes sociales? No, prefiere exhortar a los hijos de Dios que son los culpables de lo que ellos hacen. Mentira del diablo. Eso no es culpa de los hijos de Dios. Bueno, yo espero pues que este mensaje haya aportado un poquito de las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Les recuerdo que estamos a través de todas las redes sociales. Al terminar este mensaje vamos a salir a través del YouTube. Les quiero recordar también que los días viernes mi esposa, la pastora Carmen Manales de Sánchez, está en su programación entre nosotras los viernes a las 6:30 de la tarde, y el altar congregacional que tú estás viendo aquí todos los domingos. Ahorita estamos a las 8 de la mañana por causa de la electricidad, que tenemos que estar moviendo el horario para poder seguir a través de las redes sociales, a través de la predicación del Evangelio. Me despido de todos ustedes. Dios los guarde, Dios los bendiga ricamente. Un abrazo, un beso, y será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.